Y comenzamos nuevamente con esta nueva clase, ¿no es cierto? Y va a ser la último video, digamos, que vamos a hacer de esta unidad, que vamos a hablar un poquito del periodo radical, ¿no es cierto?, de la dictadura militar, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, de el periodo anterior visto, ¿no es cierto?, empezamos con el periodo radical. Ahora, ¿por qué el nombre? Porque se conoce como periodo radical, ¿no es cierto?, el gobierno de tres presidentes, ¿no es cierto?, que eran de un partido en Chile llamado Partido Radical, el cual fue bastante importante, ¿no es cierto?, para la época y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, hay muchas cosas que hay del Partido Radical que están todavía, digamos, en nuestra sociedad todavía, ¿ya? Ahí vamos a empezar a ver algunas cosas. Pero principalmente nosotros tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de que obviamente partiendo del objetivo, ¿no es cierto?, que reconocer los presidentes, ¿no es cierto?, y las obras producidas durante el periodo radical, ¿no es cierto?, y después posterior el quiebre de la democracia en Chile, ¿ya? A ver, los gobiernos radicales. Principalmente empiezan, ¿no es cierto?, con la elección de un señor llamado don Pedro Aguirre Cerda, ¿no es cierto?, que fue el primer presidente radical que hubo aquí en Chile, ¿no es cierto? Y estos gobiernos se caracterizaron principalmente por medidas, ya que apuntaban a la industrialización del país, ¿ya? Y al desarrollo de la salud y una serie de políticas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que en Chile no había, digamos, nunca o hasta el momento no hubo una política en la cual Chile, por ejemplo, se dedicara a vender cosas hechas o que principalmente nosotros nos dedicáramos a hacer cosas para poder nosotros eh, tener artículos de trabajo que se hayan hecho en Chile. Por ejemplo, hoy en día si yo quiero una máquina la pido en China, ya sea por AliExpress o por algún otro lado, pero la idea de este periodo era que nosotros no pidiéramos cosas, digamos, afuera, sino que las cosas se hicieran acá, ¿ya? Y eso obviamente que conllevaba principalmente a un desarrollo industrial, o sea, ya los zapatos no se pedían de China, ya había muchos artículos que no se pedían de China ni de afuera, sino que la idea era producirla acá. Entonces los gobiernos radicales se preocuparon de que todo lo que nosotros consumiésemos, ya sea zapatos, ya sea televisión, ya sea radio, se produjera aquí en Chile, no comprarlos desde afuera, ¿me entienden? Eso es todo. Entonces, este periodo, ¿no es cierto?, radical, ¿no es cierto?, se da impulso a la clase media, o sea, existe una clase media en la cual hay profesores, ¿no es cierto?, hay médicos, hay ingenieros que son pertenecientes a la clase media, que nunca se había, digamos, puesto, digamos, en el balance eso, o sea, o existía gente pobre, ¿no es cierto?, existía gente rica, pero ahora en este tiempo, ¿no es cierto?, se dio el impulso a que surgió una clase media, ¿ya? Durante este periodo, como curiosidad, ¿no es cierto?, Gabriela Mistral obtiene su premio Nobel, ¿no es cierto?, aparece el padre Hurtado, ¿cómo se llama?, creando el hogar de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que este periodo, digamos, radical fue bastante movido. Entonces, empieza, ¿no es cierto?, con este caballero, con el gobierno de entonces Pedro Aguirre Cerda, que él se preocupó principalmente de la educación. Don Pedro Aguirre Cerda fue un presidente que él decía primero que él era profesor y después decía que era abogado, o sea que para él era más importante ser profesor. Y de hecho él creó una red de escuelas, ¿no es cierto?, que era principalmente para la clase media. Y ¿cuánto se llama? Porque él pensaba, ¿no es cierto?, que educando a las personas el país iba a progresar y iba a buscar la vía del desarrollo. O sea, le dio acceso, ¿no es cierto?, a muchas personas que eran de la clase media, ¿no es cierto?, a este nivel de educativo mucho mejor, digamos, de lo que se conocía. La clase media tuvo la opción también de entrar, ¿no es cierto?, a especializarse en universidades y en escuelas técnicas mucho mejores de las que existían. Entonces, la verdad, la cosa es que se le dio un gran impulso a todo. Aparte, lo mala suerte, digamos, que tuvo dentro de su gobierno fue que ocurrió el terremoto de Chillán, pero eso también permitió que se creara la Corfo, que era la Corporación del Fomento de la Producción, que era una institución del gobierno que prestaba plata para que las personas desarrollaran pequeños negocios o pequeña industria y con eso, digamos, mejorar la calidad de vida de las personas. Esto hasta el día de hoy sigue funcionando la Corfo, ¿ya? Lamentablemente, don Pedro Aguirre Cerda falleció por tuberculosis, ¿no es cierto?, y él no alcanzó a terminar su periodo de gobierno, pero ha sido uno de los periodos gubernamentales, o a mi gusto, ¿no es cierto?, uno de los mejores presidentes que ha tenido Chile. Pero lamentablemente, él murió, digamos, de tuberculosis y no pudo continuar con su mandato y lamentablemente ya se estaba llevando a cabo muchas de las políticas que nosotros ya hemos hablado. En su reemplazo aparece don Juan Antonio Ríos, ¿no es cierto?, que también fue un presidente radical,
que de alguna otra forma se encargó de llevar de la mano nuevamente todo esto que había hecho Pedro Aguirre Cerda, ¿no es cierto? Crea obviamente una serie de industrias, ¿no es cierto?, dependientes de la Corfo, Aceros del Pacífico, por ejemplo, Endesa, ¿no es cierto?, que era la parte que nosotros necesitábamos porque para que Chile produjera, ¿no es cierto?, herramientas, y para que produjera, ¿no es cierto?, maquinaria, teníamos que tener Aceros del Pacífico, Huachipato, Endesa, ¿no es cierto?, se crea la ENAP, que es la empresa del petróleo, o sea, toda la parte, como podríamos decir, motor, y la parte, podríamos decir, física, ¿no es cierto?, que se necesitaba para poder, ¿no es cierto?, llevar a cabo la industria, ocurrió durante el gobierno de Juan Antonio Ríos. Se descubre petróleo en Magallanes también. Pero el problema fue que, al igual que don Pedro Aguirre Cerda, don Juan Antonio Ríos no puede terminar su mandato porque muere víctima de un cáncer. Así que lamentablemente tampoco pudo terminar con su obra. Y al final de cuentas llega, ¿no es cierto?, el gobierno de don Gabriel González Videla. Se empieza, ¿no es cierto?, la política de infiltración. En este periodo también el presidente, ¿no es cierto?, le otorga el voto femenino, ¿no es cierto? En ese entonces las mujeres no votaban, pero ahora bajo este gobierno sí se aprueba la ley donde las mujeres sí pueden votar, ¿no es cierto? Pero el problema fue que don Gabriel González Videla se había enfrentado, ¿no es cierto?, a esta decisión, ¿no es cierto?, por Guerra Fría. Era apoyado, ¿no es cierto?, por los comunistas rusos, o era apoyado, ¿no es cierto?, por Estados Unidos. En ese momento Estados Unidos tenía mucho poder económico, así que don Gabriel González Videla opta, ¿no es cierto?, por la vía del apoyo, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, ¿no es cierto?, y crea esta famosa ley maldita, obviamente, que rompe relaciones con los rusos, ¿no es cierto?, y a los comunistas chilenos, ¿no es cierto?, los persigue, y algunos mueren, ¿no es cierto?, y otros, ¿no es cierto?, son encarcelados, ¿no es cierto?, y llevados, ¿no es cierto?, al exilio durante este periodo, ¿no es cierto? O sea, la ley maldita lo que hace es dejar fuera, ¿no es cierto?, a los comunistas, ¿no es cierto?, de la vida política chilena. ¿Ya? Ahora, los gobiernos radicales, ¿no es cierto?, implementaron un sistema de bienestar, también, que fue bastante importante porque el gobierno subsidiaba, ¿no es cierto?, las cuentas de la luz, del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Lleva, ¿no es cierto?, adelante este periodo, ¿no es cierto?, educacional bastante importante, ¿no es cierto?, donde crea muchas escuelas, ¿no es cierto?, crea, ¿no es cierto?, la JUNAED, que es la Junta de Auxilio Escolar y Becas, ¿no es cierto?, la Universidad Técnica del Estado, ¿no es cierto?, y un montón de cosas. La verdad que los gobiernos radicales fueron bastante importantes para Chile. Lamentablemente, los gobiernos radicales tuvieron su fin, ¿no es cierto?, mucho antes, digamos, de lo que nosotros vamos a ver, debido a que no pudieron llegar, ¿no es cierto?, a la política de los acuerdos. Hubo mucha oposición después de parte digamos, de los partidos que están en contra de los radicales. Entonces, al final de cuentas, todo esto maravilloso que habían hecho los radicales, ¿no es cierto?, que se siguieron manteniendo el tiempo, no pudieron seguir llegándose a cabo, ¿no es cierto?, por el término del periodo radical. Y aquí nos mandamos un salto existencial, ¿no es cierto?, hasta el año 1964, donde aparece, ¿no es cierto?, la figura de don Eduardo Frei Montalva. En ese entonces, el mundo estaba muy revolucionado, ¿no es cierto? Se llevan adelante a cabo muchas revoluciones en todos lados, ¿no es cierto? Y este presidente, obviamente, que llega al poder diciendo, sí, yo voy a hacer vamos a llevar a cabo este plan de revoluciones, pero en libertad. O sea que él planteaba de que se podía hacer procesos revolucionarios, pero obviamente con la ciudadanía como correspondía y con la tranquilidad como correspondía, ¿no es cierto? Entonces, este presidente, ¿no es cierto?, estableció muchas diferencias, pero digamos dentro de las obras que él hace, ¿no es cierto?, se lleva a cabo, ¿no es cierto?, una reforma agraria en la cual se empieza, ¿no es cierto?, a traspasar, ¿no es cierto?, la propiedad a campesinos, ¿ya? O sea que los campesinos empiezan a comprar las tierras donde ellos trabajaban, que no eran de ellos. Y también empieza la chilenización del cobre, o sea que el Estado de Chile comienza, ¿no es cierto?, y compra el 51% de las acciones que habían en el momento del cobre. O sea, significaba que el socio mayoritario, ¿no es cierto?, de Chile en ese entonces en el cobre, eran chilenos, ya eran parte del Estado, ¿no es cierto? Y bueno, llega, ¿no es cierto?, la elección de 1970, ¿no es cierto?, para sacar, ¿no es cierto?, para terminar con el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el cual empieza, ¿no es cierto?, esta serie de reformas, y llega, ¿no es cierto?, el presidente don Salvador Allende al poder, ¿ya? Que él también, digamos, de alguna forma llevó a cabo, ¿no es cierto?, y radicalizó, o sea, aquí hizo mucho más fuerte lo que había planteado, ¿no es cierto?, don Eduardo Frei Montalva, y que obviamente que le estaba apoyado, ¿no es cierto?, por comunistas, por socialistas, etcétera, 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 que en ese entonces, ¿no es cierto?, para los estadounidenses era terrible, era como que ellos pensaban de que aquí iba a haber otra Cuba. Entonces, lamentablemente, el gobierno de Salvador Allende sufrió, digamos, por muchas cosas. Entonces, por ejemplo,
una de las cosas que hizo, ¿no es cierto?, fue la nacionalización del cobre. O sea, aquí definitivamente saca, ¿no es cierto?, a los inversionistas estadounidenses de Chile y dice que el Estado de Chile, ¿no es cierto?, era el único dueño de las minas, ¿ya? O sea, las propiedades, digamos, mineras pasaron a ser todas, ¿no es cierto?, del Estado de Chile. Se radicaliza la reforma agraria, o sea que ya no se hace como el traspaso burocrático que había hecho Adolfo Montalva, sino que ahora se les da como el derecho a los campesinos de tomarse los territorios, de tomarse el terreno. ¿Ya? Eso obviamente que produjo un desorden y obviamente que surgieron, ¿no es cierto?, muchos problemas referentes a eso. Entonces el gobierno de Salvador Allende en principio no empezó tan mal, digamos, pero después cuando se empezaron a radicalizar los cambios, obviamente que empezó todo un desorden, ¿ya? Y esto llevó consecuencias, ¿no es cierto?, a una crisis que es del año 73, que podemos decir, ¿no es cierto?, que el gobierno de Allende que hubo muchos problemas, se cometieron muchos errores, se empezaron, ¿no es cierto?, a radicalizar, ¿no es cierto?, las posturas de los que estaban a favor de Allende, los que estaban en contra de Allende. Empezaron, ¿no es cierto?, mucho atentado, ¿no es cierto?, de los dos lados, o sea, tanto de izquierda como de derecha. Y se produjo también una inflación, ¿no es cierto? Se evidenciaron las largas colas, o sea, hubo escasez de alimentos, más se sumó un paro de camioneros que también, ¿no es cierto?, hubo en la época. Entonces, la verdad las cosas es que el gobierno, digamos, después de algún momento se hizo insostenible, ¿ya? El presidente vio esto, ¿no es cierto? Y de alguna otra forma él, antes de que sucediera lo que todos conocemos, ¿no es cierto?, el famoso golpe de Estado, él quiso llamar a elecciones y llamar un plebiscito para ver y que la gente, digamos, votara para saber si él seguía, ¿no es cierto?, y terminaba su periodo de gobierno o si, ¿cuánto se llama?, lo terminaba en ese momento. Pero antes de que todo esto pasara, la Junta, ¿no es cierto?, militar, ¿no es cierto?, crea, ¿no es cierto?, idea y, ¿no es cierto?, lleva a cabo el 11 de septiembre de 1963 un golpe de Estado, en el cual, ¿no es cierto?, obviamente sacan, ¿no es cierto?, al presidente Salvador Allende y bueno, antes que lo saquen él se suicida dentro de la moneda, ¿no es cierto?, defendiendo su gobierno hasta el último momento y empieza, ¿no es cierto?, lo que se llama el régimen militar, ¿no es cierto?, que las cuatro ramas del ejército, ¿no es cierto?, Fuerzas Armadas, por ejemplo, como Carabineros, la Fuerza Aérea, ¿no es cierto?, la Armada y el Ejército, entre los cuatro, ¿no es cierto?, toman y asumen el control del país, ¿ya? Eh, Se decreta un estado de sitio, muy parecido a lo que pasa ahora, o sea, desde tal hora hasta tal hora la gente no se podía mover de ningún lado, ¿no es cierto? Se clausuran muchas radios, se clausuran muchos periódicos, ¿no es cierto? Se coarta la libertad de movimiento, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, se empieza los toques de queda. Chile estuvo 5 años, digamos, en ese proceso en el cual no se podía salir para ninguna parte. Entonces, este gobierno se marca una fuerte represión, o sea, que perseguía, ¿no es cierto?, a todas las personas que fuesen contrarias, ¿no es cierto?, a la ideología o al gobierno militar, ¿no es cierto? Se crean cuerpos de inteligencia en los cuales perseguían, ¿no es cierto?, a los políticos que eran contrarios a Pinochet, ¿no es cierto?, y a la Junta Militar como la DINA o la CNI, ¿ya? Y se lleva a cabo un proceso de regionalización, principalmente para controlar lo que estaba pasando, digamos, aquí en Chile. Ahora, obviamente que eso no pudo sostenerse en el tiempo, ¿no es cierto? Estuvo prácticamente como 16 años en el poder, ¿no es cierto?, Pinochet. Y obviamente que de alguna otra forma, debido a las presiones internacionales y a las presiones que empezaron a ocurrir dentro del mismo país, Pinochet decide hacer un plebiscito en el cual, ¿no es cierto?, la gente podía elegir que si él se quedaba, ¿no es cierto?, 8 años más creo que era, o si no, si la opción no ganaba, en ese momento ya tenía que llamar a elecciones presidenciales, entonces ya tenía que pasar, ¿no es cierto?, prácticamente a renunciar. Lo cual obviamente que la opción no ganó, entonces se llaman elecciones presidenciales y en 1989 entonces y en 1990 ya se da por terminado, ¿no es cierto?, la época militar y don Augusto Pinochet, ¿no es cierto?, renuncia a su cargo, sin obviamente que con el marco, ¿no es cierto?, legislativo en el cual a él lo persiguieron, a él, ¿no es cierto?, y a muchos, ¿no es cierto?, militares por las violaciones de los derechos humanos que efectivamente ocurrieron aquí en Chile, ¿ya? Entonces, se identifica, ¿no es cierto?, se lleva a cabo, ¿no es cierto?, un plan de reforma, ¿no es cierto?, en el cual Chile, ¿no es cierto?, empieza, ¿no es cierto?, su periodo democrático, podríamos decir. Ya, chiquillos, aquí está la actividad número 3, ¿no es cierto?, que realiza una línea de tiempo con los presidentes, ¿no es cierto?, de la época, como la que está saliendo acá, ¿no es cierto?, con los nombres de los presidentes, ¿no es cierto?, y cada uno de su obra, ¿no es cierto?, desde el periodo radical, ¿no es cierto?, hasta el año 1990. ¿Ya? Eso, chiquillos. Así que nos vemos pronto, ¿no es cierto?, y cuídense mucho. Que estén muy bien.